Shalom. Continuamos con la tercera aliyá Parashat Vaigash. Estamos en el capítulo 45, ahora versículo 8 y llegaremos hasta el versículo 18. Leemos en la Torá. Ahora entonces, no me enviaron ustedes aquí sino Elohim para colocarme como regente de Faraón, señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Midraim. Apúrense, suban a mi padre y le dirán: así dijo tu hijo Yosef, me puso Elohim por amo en todo Mitzrayim. Baja a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Goshen y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacunos y todo lo que es de ti. Te alimentaré allí porque todavía habrá 5 años de hambruna para que no te empobrezcas tú, tu casa y todo lo que es de ti. He aquí que vuestros ojos estás viendo, como los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca es la que les está hablando a ustedes. Le referirán a mi padre todo mi honor en Mitzrayim y todo lo que han visto. Se apresurarán y bajarán a mi padre aquí. Cayó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y Benjamín lloró sobre su cuello. Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto hablaron sus hermanos con él. La voz fue oída en la casa de Paró diciendo: vinieron los hermanos de Yosef, y pareció bien a los ojos de Faraón y a los ojos de sus siervos. Dijo el Faraón a Yosef: di a tus hermanos que esto hagan, carguen vuestras bestias, anden y vayan a la tierra de Canaán, tomen a vuestro padre y a la gente de vuestra casa y vengan a mí, que les daré a ustedes lo mejor de la tierra de Midraim, y comerán lo selecto de la tierra. Bien, esta es la parashá en la aliyá número 3, Parashat Vaigash, y habla de la decisión que de inmediato va a tomar Yosef para hacer traer a su padre a causa del azote del hambre que se está dando en la región. Todavía estarán 5 años más de hambre. Aparte, obvio, del deleite que va a tener de volver a reencontrarse para estar juntos una vez más, Yosef, toda la familia, lo hace saber de inmediato, los envía con suficientes regalos para expresarle a Jacob que es en verdad Yosef y cuál es el privilegio del cual goza en la tierra de Mitzrayim. Y con esto se va a poner de manifiesto el sueño y el cumplimiento de los sueños aquellos que tuvo Yosef y ver cómo cómo efectivamente se han dado las cosas de esa manera, de esa forma. Faraón, un hombre entendido, un hombre que ha demostrado que precisamente esto es lo que ocurre con él, un hombre inteligente, se hace de los servicios de Yosef que han beneficiado ampliamente a la nación, y también un hombre que ha sido hospitalario para recibir a los extranjeros, como ocurre en Midraim, que debe ya tener una tendencia natural a hacerlo. También ha de recibir a Jacob. Sabe que si hay un hombre de la estatura de Yosef, Faraón sabe que si hay un hombre de la estatura de Yosef, seguro que su padre también es un hombre de igual magnitud, de inteligencia, de honestidad, que pudiera ayudar todavía a contribuir en los 5 años que hay de escasez adelante, y también va a servir para que él pueda recompensar un poco del mucho bien que ha hecho Yosef con toda su nación. El Faraón es una imagen que también aquí es bien vista, se muestra un hombre saludable en las cuestiones psíquicas, una persona interesada por los demás, no buscando sacar un provecho o un beneficio propio. Este es el faraón de la época de Yosef. Este es el faraón que con gentilidad, con gentileza y con amabilidad está salvando
a su pueblo, a Mitzrayim, del hambre, e incluso está salvando a mucha gente alrededor en la región, salvándolas del hambre. Aun cuando sabemos que Yosef es el artífice intelectual de esta situación, Faraón tiene los medios políticos y económicos para poder lograrlo. Si se ha de reconocer la parte de Yosef, también debemos reconocer la parte de Faraón. Y con esto nos habla de la ayuda mancomunada que se puede servir al mundo entero. La cuestión del cielo que se encuentra en el pueblo de Israel y el amor por su nación, por sus países, de los gobiernos. Es la mejor forma que nosotros tenemos para acabar con el hambre y para ayudar a todos los demás. Algo que nosotros aprendemos en la Parashat Vayigash. Necesitamos los unos de los otros. Nadie tiene toda la verdad ni toda la razón. En cambio, se encuentra en todos y cada uno de nosotros. Judíos y no judíos, todos podemos colaborar por el bien de la humanidad, que pueda verse pronto y en nuestros días. Shalom.